Pues bienvenidos a otro episodio de APSA Talks. El episodio de hoy se titula Rodando en plano secuencia. Eh, vamos a, vamos a tratar un poco cómo afrontar desde el punto de vista de sonido directo un rodaje en un formato constante de plano secuencia. Tomas muy largas, un cast muy amplio, cambios de localizaciones durante la escena. Vamos a hablar en concreto de un proyecto que se llama Tú también lo harías. Es una serie dirigida por David Victori y el jefe de sonido directo de esa serie es Diego Casares, que son las dos personas con las que contamos hoy aquí. Para los que no les conozcáis, David Victori es un director y guionista español. Ha dirigido películas como El Pacto y No Matarás. En televisión ha dirigido series como Sky Rojo, Tú también lo harías, y actualmente se encuentra terminando su largometraje Cortafuego. Y Diego Casares es técnico de sonido, afincado en Barcelona, es socio fundador de la empresa Let's Sound y ha trabajado en títulos como Libertad de Clara Roquet, Uncharted, Terminator 6, Tú también lo harías de David Victori, 10.000 kilómetros de Carlos Márquez Marcet, y tiene 2 nominaciones a los Gaudí por Tierra Firme y Los días que vendrán. Y vamos a poner un pequeño tráiler de Tú también lo harías para que la gente se ubique un poco en el proyecto y a partir de ahí empezamos a hablar de todo este tema dentro vídeo. ¡Ey! Esto es un maldito atraco, ¿ves? El pasajero de la capucha, ¿de dónde sale? Voy a hablarles de ese aspecto. Como un superhéroe. A tu sitio. ¿Y luego? ¿Levantarse qué hizo? Justicia. 6 testigos. Y nadie puede describir al asesino. El asesino va armado y se siente amenazado. Que no es un asesino. No quieren que sepamos quién es. Los 6 test acordaron presuntamente encubrir al asesino. Yo no voy a ir a cada uno. Les ha salvado la vida. 3 atracadores menos, caso cerrado. Mira una cara. Y tú lo sabes. Comisaría, con el ruido mediático que hay alrededor de él. Ese pasajero hace lo que todos haríamos si tuviéramos el valor de apretar el gatillo. Gente va con él porque la prensa le está endiosando. Pero nos decís quién es, o los 6 acabaréis en la cárcel. Les contamos la verdad. Pero por favor, protéjanlos. Te nos mienten. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significa? ¡Me viste en la cara! ¡Las manos arriba! La verdad no le importa a nadie. A nadie. Tú lo harías. En su lugar encubrirías al asesino. Tú también lo harías, como van a ver en el tráiler, es un crimen. Hay 3 muertos en un autocar que es el autocar que se dirige del aeropuerto de Barcelona hasta otras localidades cercanas. Y en ese atraco, de alguna manera, que es como arranca la serie, todo empieza a girar alrededor de lo que ha pasado en ese momento y la idea también es que se resuelve muy rápido lo que ha pasado en ese atraco y la serie lo que hace es profundizar sobre cómo nos relacionamos con la verdad, cómo nos relacionamos con la comunicación, cómo nos relacionamos con las noticias y explora un poco cómo yo creo la inmadurez que tenemos un poco todos a la hora de querer respuestas simples y de querer verdades que sean blanco o negro, ¿no? Como comentas, es una serie que recoge muchos puntos de vista diferentes de un acontecimiento, ¿no? Y, Sí. por tanto es una serie muy coral. O sea, tenía una cantidad de personajes enorme, ¿no? Y, Sí. y cómo para ti un poco a la hora de enfocar esta filosofía de rodar en plano secuencia, ¿no? Para ti, ¿cuáles eran las prioridades para proteger a nivel actoral? El por qué para ti era tan importante el rodar en plano secuencia, aunque luego tú montaras, pero Claro. ¿qué te aportaba eso o qué aportaba a los actores? Y qué era importante para ti que la parte técnica, ¿no? No solo sonido, sino pues un poco Apoyarla, que ¿no? tuvieras la libertad tú de poder continuar con esas escenas tan largas sin que la técnica te retuviera, ¿no? O a ti o a los actores o al desarrollo de la secuencia. A mí, Juan, para responder a eso hay una cosa que me inquieta mucho, que es que
creo que todos estamos muy, muy afectados por el uso del teléfono móvil y cómo, por culpa de eso, nuestra atención está constantemente dividida. Y eso, pues lo que nos acaba pasando es que el exceso de dopamina que tenemos todo el rato en el cerebro hace que luego nos cueste mucho sostener la atención en cosas que no generan tanto movimiento, tantos estímulos. Entonces, yo eso lo he ido viendo poco a poco, cómo eso en realidad se traslada a los sets de rodaje. O sea, a la gente, y cuando hablo de la gente me refiero tanto al equipo artístico como al técnico, les cuesta mucho mantener su concentración de forma sostenida. ¿Qué pasa? Cuando tú no estás en un estado de atención profunda, sostenido, estás trabajando a un nivel muy superficial, estás trabajando resolviendo los pequeños inconvenientes que vayan apareciendo, porque todo el mundo tiene técnica, tanto los actores como los técnicos tienen técnica y experiencia normalmente, y trabajan y resuelven desde ese lugar más intelectual, y van resolviendo los pequeños inconvenientes y haciendo lo que se les pide. Pero todos conocemos lo que es estar muy, muy concentrado en algo y en esos estados que se le llaman los estados de flow, ¿no? Cuando tú entras en un estado de mucha concentración, entras en un estado de concentración profundo, ahí es donde se abre la creatividad. Todos creo que lo hemos experimentado. Todos hemos sido niños y niñas que en un momento dado empiezas a jugar a algo y entras en un estado tan catártico que ahí de pronto te vuelves hipercreativo. Y de alguna manera eso es lo que a mí me obsesiona recuperar en un set de rodaje. A mí me encantaría recuperar esos estados de concentración profundo en los sets de rodaje porque me parece que después de lo que cuesta conseguir financiar un proyecto, después de los años que te pasas para tener el dinero que necesitas para reunir a 100 personas, actores que vienen de diferentes lados de España o del mundo, y los tienes ahí trabajando juntos y tienes a todo ese talento junto en el set para levantar una historia, me parece que estar haciéndolo desde la mínima expresión, que es desde lo más técnico, me parece una lástima, porque creo que nadie aspira a hacer cine o a contar historias desde el resolver lo más obvio. Entonces, como mi obsesión es intentar llegar a esos estados de concentración profundo, de momento mi hipótesis es que para llegar a esos estados de concentración profundo hay que poner a todo el equipo, tanto actores como técnicos, en una situación un poco límite. Y en una situación límite sostenida en el tiempo. Si tú planteas rodar 40 minutos sin cortar o planteas rodar 1 hora sin cortes, obligas a que la gente tiene que estar absolutamente concentrada porque el reto es mayor y por lo tanto, como el reto es mayor, tú ya no puedes estar en tus mínimas capacidades. Tú tienes que de pronto darlo todo, entregarte al máximo, intentar adelantarte a todo lo que va a pasar. Y es que además, cuando la cámara le das a rodar, cuando das a rodar al sonido, cuando todo el mundo está grabando en ese momento, es donde la gente está más concentrada y por tanto es donde la gente le estás empujando o le estás invitando más bien a que entre en esos estados de flow, ¿no? Que se les llama, esos estados de concentración, y ojalá dentro de esos estados todo el mundo dé lo mejor de sí y pueda entrar en unos estados de mucha creatividad en el transcurso de esa toma, ¿no? Tú ruedas en plano secuencia, pero luego montas, ¿no? Claro. Pero para ti, pese a que luego fueras a montar, había una importancia enorme en preservar ese proceso Claro. de alargar las tomas en el tiempo, y que luego tú elijas un poco en función del trabajo del actor y del flow que haya en ese momento, eliges un poco cómo montar, ¿no? Claro, sí, es que de alguna manera quizá lo que a la gente le genera mucha confusión en esta forma de trabajar es que dices, a ver, si luego vas a montar, ¿por qué estás rodando 1 hora sin cortes, no? Pero es exactamente por lo que acabo de explicar, ¿no? Porque yo lo que quiero es empujar a la gente a esos estados de concentración profundo y también le estás dando el espacio a todo el mundo, tanto a los técnicos como a los actores, a poder entrar en estados de mucha creatividad cuando están llevando tanto rato en toma, donde de alguna manera también
pierdes la percepción de ti mismo. O sea, de alguna manera, cuando tú estás obligado a estar tan concentrado durante tanto rato, hay un momento que tu atención no puede estar dividida pensando en otras cosas. Te estás viendo empujado a pensar en una sola cosa, que es eso que se está dando en ese momento, esa escena, esa historia. Y ese estar empujado a pensar en esas cosas también te saca de ti. ¿Qué significa que te saca de ti? Pues que dejas de alguna manera, tus neurosis personales se ponen en stand-by por un momento y por lo tanto solo existe eso que estás haciendo en ese momento, ¿no? Nosotros usamos la energía del plano secuencia para sacar esos beneficios de los que te estoy hablando, pero después montamos, porque no necesariamente, aunque yo quiera rodar así, no necesariamente la narrativa necesita que sea un plano secuencia eso. Que luego pasa que, por ejemplo, en nuestro proyecto Juntos, ¿no? Que sí que hay un capítulo donde hay un plano secuencia, que es el capítulo 5. Entonces, luego también pasa que si la escena o la situación o la secuencia lo requiere y le puedes sumar a la historia, pues acabas haciendo un plano secuencia y yo disfruto también mucho de trabajar así. Si tú dieras un exceso de información al equipo, en el sentido de la palabra, donde el equipo pudiera relajar su atención porque supiese sobremanera que lo que está haciendo no tiene un sentido de continuidad, pues no le estás ayudando, porque lo que estás haciendo es darle a una parte de su mente, que al final todos tenemos una parte más ambiciosa y una parte más perezosa, ¿no? Pues le estás dando a la parte perezosa la seguridad de, vale, esto que estamos haciendo ahora, pues igual no va a ir montado, igual que... Si tú le das eso a esa parte del equipo, lo que va a hacer es bajar su atención, bajar su energía en ese momento. Pero es que además es honesto, me refiero, en los proyectos que hemos hecho aquí, los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, Diego y Juan, en los proyectos que hemos hecho juntos, algunos de los grandes momentos que han quedado en pantalla son momentos que nadie tenía previsto que fueran a darse. Totalmente. Y eso es justamente lo que estamos buscando. Eso es justamente, yo lo que estoy generando todo el rato es que pasen cosas, o sea, poner las circunstancias para que pasen cosas inesperadas, y en esas cosas inesperadas capturemos, la cámara esté grabando momentos pues un poquito más mágicos, un poquito más reales, o más enérgicos, o más contraintuitivos a veces. Entonces es un poco lo que estás provocando que suceda, ¿no? ¿Cómo fue esa cosa de que tú dices, mira, yo busco un técnico de sonido que pueda hacer, que quiera hacer esto, que se atreva a hacer esto, o que se embarque en esta aventura, porque sé que soy plenamente consciente de lo que estoy pidiendo, pero al mismo tiempo necesito que remes a favor, ¿no? ¿Qué le pedías tú a Diego? Porque tú sabías que era como, oye, necesito a alguien que le vaya a contar esto y no me vaya a poner una cara de, o no me vaya a resoplar, o no se vaya a dar la vuelta y se vaya a marchar. O sea, necesito a alguien que me dé un poco de feeling. ¿Y cómo buscaste eso en Diego? Y cómo Diego un poco respondió a eso, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Diego? Sí, yo me acuerdo perfectamente de esa primera reunión en la que tuvimos. A ver, sí, tú. Pues mira, la verdad es que era la primera vez que trabajábamos juntos, ¿no? Y en ese momento, en esa primera reunión, como que David me dejó muy claro qué es lo que buscaba él en ese rodaje, ¿no? Y cómo él quería alcanzar esa libertad creativa, sobre todo, o yo entendí que de cara a los actores. Ahora me doy cuenta que también la quería para los técnicos, cosa que me gusta mucho, ¿no? Y en ese momento mi sensación fue como que necesitabas a alguien que realmente entendiese que la clave era esa libertad para los actores y crear ese espacio de libertad y de creación y que te siguiese en ello, ¿no? Y yo eso lo tomé como una norma, como un must a seguir durante todo el proyecto, ¿no? Después empezaron a aparecer esos retos creativos y hay que decir que trabajar contigo como jefe de sonido es como algo realmente, se convierte en algo realmente trepidante y explosivo, porque hay que estar como muy alerta, hay que estar muy atento por ese todo puede pasar. Pero eso también lo hace como muy gratificante, ¿no? Entonces, yo creo que el primer encuentro que tuvimos sí que fuiste como muy claro de que íbamos a jugar y que íbamos a ver qué pasaba y que había que estar un poco abiertos al todo puede suceder.
Sí, yo pienso que nos ha pasado una cosa en nuestra industria y los que somos de más o menos de generaciones parecidas, creo, que es Mm, que nosotros hemos entrado en una industria que estaba en pleno proceso de maduración, creo, se estaba profesionalizando de alguna manera con la llegada de las plataformas, sobre todo de streaming. Yo creo que que inyectaron obviamente mucho dinero a nuestra industria, a España, en ujú. el audiovisual, obviamente, obviamente mucha gente hacía 1000 años que se dedicaba a esto durante muchas generaciones, pero en el sentido más amplio, creo que empezamos como a tener el dinero para hacer las cosas y creo que como durante muchos años no habíamos tenido el dinero para hacer las cosas bien, creo que cuando empezamos a tener el dinero para hacer las cosas bien, de pronto, como todo el mundo por fin podía hacer las cosas muy bien y llegar a la excelencia en su área, tanto en la luz como en el sonido, como en el maquillaje, como en los decorados, como en el vestuario, creo que lo que nos pasó fue que nos pareció que esa meta ya nadie podía renunciar a ella. ¿Qué significa? Que Mm. si tú te has formado en una escuela, además, también las escuelas crecieron mucho en nuestra generación y demás, si tú te has formado y y sabes hacer tu trabajo y tu área del trabajo y llegar a la excelencia, que de pronto algo del proceso no te deje llegar a esa excelencia, eh, yo me he encontrado mucho en el arranque de mi carrera de que la gente era como que de ninguna manera quería renunciar a ni una pizca, ni un milímetro de su área Mm. en pro de otra área. O sea, es como a mí me da igual los otros departamentos, yo sé hacer lo mío en un 10. Yo me he formado para hacer las cosas en un 10 y no estoy dispuesto a que nadie, por ayudar a otro departamento o por dejar que otro departamento haga no sé qué, yo no pueda llegar al 10 de lo que yo hago, ¿vale? Cuento todo esto porque yo, al principio de empezar a currar a nivel profesional, me daba cuenta de esto, me daba cuenta que muchos departamentos venían como si eso fuera una guerra y en cierta manera es normal que los rodajes sean un poco una batalla entre departamentos, ¿no? Porque tu trabajo influye en el del otro y el del otro influye en el tuyo, ¿no? En tu área. Entonces, todo esto tiene sentido porque eh, hay algo peculiar, que es que no nos damos cuenta que nosotros, por tecnología, por cómo la tecnología ha avanzado en los últimos años y porque al final la gente está mucho más preparada y tenemos más dinero y por lo tanto más tiempo para hacer las cosas, ya llegamos al 10. Ya sabemos llegar a un resultado profesional, a un nivel muy profesional, sin que todo sea perfecto. Entonces, eh, a mí lo que me acuerdo que cuando me senté contigo me gustó mucho de ti y que siempre luego a partir de entonces he apreciado mucho en todos los jefes de departamento es que se entienda que estamos haciendo un baile entre todos donde todo el mundo tendrá que renunciar a cosas porque al final lo que estamos buscando es algo diferencial en el resultado. No tiene que ser perfecto, tiene que tener algo diferencial, o sea, algo genuino o algo orgánico, depende de cada proyecto, ¿no? Pero estamos buscando, yo creo, más algo que exprese verdad que no algo que sea perfecto técnicamente, porque en realidad en el proceso ya acabas haciéndolo perfecto, ¿no? No hay película en España que tú vayas a verla y digas, hostia, esto es súper amateur, esto no Ujú. está bien, ¿sabes? O sea, puede haber niveles, ¿eh? Niveles de perfección, pero ya estamos todos en un nivel muy bueno, muy excelente como para poder estar en los estándares internacionales, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta ahora y lo que aprecio mucho es técnicos que entiendan ese baile y que de alguna manera los técnicos no acepten desde la frustración o no tengan que estar en la frustración cuando ellos tienen que renunciar a ciertas cosas en pro de otro departamento, ¿no?
Y por ejemplo, rodando así, el director de fotos es el primero que no puede controlar lo que está pasando, porque yo, por ejemplo, como tú bien sabes, Diego, y como bien sabes, Juan, yo no les doy marcas a los actores, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿sabes? Y claro, Elías y su equipo de fotos son los primeros que no saben cómo iluminar las cosas, porque los actores se van moviendo todo el rato y van cambiando y no hay forma de poner, no hay una bandera, no hay una sola bandera para cortar la luz en el set nuestro, ¿no? Y es un baile que a mí me gusta mucho porque también acaba reuniendo en el set a una gente con una actitud muy diferente a la que yo quizás estoy acostumbrado a ver en los sets de rodaje, ¿no? Que es gente mucho más, creo yo, colaborativa y mucho más receptiva a la hora de entender el proceso de los rodajes como un conjunto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hay algo muy importante para entender como técnicos, o al menos como yo veo mi trabajo, y es que obviamente está bien trabajar hacia esa perfección y esa excelencia técnica, ¿no? Y mimar tu departamento y hacerlo con cariño. Pero todo eso es interesante hasta que traspasas esa línea imaginaria en la que en lugar de estar sumando a favor de la obra o a favor de la creatividad o a favor de la visión del director, en este caso la tuya, empiezas a frenarlo. Y esa es una línea invisible Claro, muy delicada. Entonces yo creo que ahí es donde hay totalmente. que jugar. Vamos a hacerlo lo mejor posible, pero mientras el conjunto del trabajo de todos los departamentos vaya a favor de esta obra. Si en el Sí, momento en que empiezas a entorpecer, yo creo que te estás equivocando. Y después al respecto de totalmente. lo que decías también, de esa, ¿no?, búsqueda obsesiva de la perfección, ¿no? Llega un momento en que yo creo que artísticamente acabas quitándole el alma a las cosas, ¿no? Si todo lo tratas de embellecer, en el caso del audio, de limpiar, de desnudar, hay algo en el error, en el defecto y la imperfección que Totalmente. es lo que crea algo único, ¿no? Y Total. en tu caso, en tus sets, esa libertad hace que ese momento único sea exponencial, ¿no? Porque realmente las cosas pasan a unos niveles que nadie se puede imaginar, incluido nosotros, ¿no? Y ahí es Sí. donde creo que nos acercamos, o yo entiendo eso que comentas, ¿no? De ese estado de alterado, que llamaría yo, estado de focus total, en el cual yo ya no estoy, yo simplemente estoy yo delante de ese monitor con mis fades intentando leer qué es lo que puede pasar y reaccionando dentro de todos mis recursos, sean ortodoxos o no, porque también hay un todo vale, es como vamos a solucionar esto como podamos, ¿no? Y eso es guay, porque además yo creo que en un tipo de proyecto como este y trabajando contigo, es donde más de repente veo que la línea entre lo creativo y lo técnico se cruza más. Porque de Total. repente empiezas a saltarte normas, en plan, esto no se hace así, pero ahora me funciona. Y empiezas a improvisar, empiezas a coger recursos, ideas de todo el mundo, ¿no? Y creo que eso es muy bonito. A mí hay una foto en Tú también lo harías, que si queréis la podéis poner ahí, que es la que para mí es una de las fotos más emocionantes, si no la que más que he visto en un rodaje, que es la de que está el operador de cámara improvisando así, girando la cámara completamente porque los actores se han puesto a improvisar una escena y de pronto el cámara se ha vuelto loco y se ha puesto del revés y el boom operator está ayudándole al operador para que no se caiga. O sea, Total. esta comunión se genera también al entrar en una actitud, y eso también es una cosa que apreciaré siempre y agradeceré siempre de vosotros dos, de Juan y tú, Diego, que es que la gente que traéis siempre vienen con una actitud no positiva, ¿no? El triple de positiva, ¿no? Que es el cómo puedo ayudar, cómo sacamos esto adelante, qué podemos hacer aquí para... ¿no? Sí, sí, yo al respecto de esto creo que al menos yo lo trato de aplicar siempre, ¿no? Que la creación de los equipos, pues obviamente sí, necesitas tener gente con unas tareas muy definidas, que saben hacerlas muy bien, que sean grandes profesionales en lo suyo. Pero para mí está al mismo nivel las capacidades técnicas de uno con, con el perfil, llamémosle psicológico de cada uno, ¿no? Con qué rol va a asumir Total, cada uno primero dentro de nuestro total. equipo de sonido, cómo van a casar entre ellos, porque de repente puede haber dos personas que las dos sean muy buenas en sus puestos, pero que tú ya puedes leer o avanzar y pensar que no van a casar bien, o que a lo mejor de primera sí, pero en una situación de estrés no.
Entonces, primero trato de ver cómo funcionan entre ellos, intentar prever y después cómo van a funcionar en el tipo de proyecto que se nos viene encima, ¿no? Cómo se van a poder adaptar en este caso a estos retos que crea David y a esta forma de libertad total y de tolerancia a la imperfección, llamémosle, ¿no? Y es algo como que me gusta cuidar mucho y veo que además da sus frutos, ¿no? Da sus frutos porque hace que primero creamos como un espacio sano de trabajo, en el que todos estamos contentos, todos vamos motivados, todos estamos enfocados, entonces todos disfrutamos con el trabajo y yo creo que eso se transmite, porque al final creo que es un éxito en el momento en que el director, como es David, lo menciona y es consciente y lo ve, ¿no? Entonces creo que es importante, tanto para nosotros como para el resto de compañeros, cuidar mucho esto, cuidar crear entornos de trabajo entre compañeros como sanos, constructivos y divertidos, ¿no? Tú, por ejemplo, eres probablemente el director con el que he trabajado que más interés muestra un poco por conocer a los microfonistas. Yo desde fuera lo que veo es que para ti es una persona que está muy cerca del actor, muy cerca de la interpretación, ¿no? De un momento muy íntimo. Sí, a ver, porque para mí también, obviamente, en esta forma de trabajar, pues el microfonista forma parte está en el epicentro de todo. O sea, si tú has podido ensayar 1000 veces y sabes exactamente lo que va a hacer la cámara y el actor, pues igual el microfonista sostiene una responsabilidad menor, pero en el caso de trabajar como estamos hablando que estamos trabajando, donde damos pie a que pasen cosas de forma improvisada y a que pasen cosas inesperadas, el microfonista está en el epicentro de todo y además está en constante comunicación y contacto con el actor, la actriz. El actor y la actriz, yo estoy intentando que entre en estados de mucha vulnerabilidad y de confianza sobre todo, que es lo que al final necesita sentir el actor para poder saltar al vacío, que es lo que le pides a un actor cuando tiene la cámara rodándole y el micrófono grabándole. Le pides que salte al vacío, no le pides que haga lo que le haga sentir seguro, le pides que haga algo que le dé miedo, pero que se atreva y para que un actor haga eso, tú le tienes que rodear de gente que le genere esa confianza, ¿no? Y los microfonistas pues juegan para mí un papel importantísimo, tanto en su actitud como en la energía que transmiten en el set, ¿no? Porque al final los que están bailando en esa danza que estamos todos intentando hacer posible son pues los microfonistas, los cámaras y los actores y se acabó. Porque esto también es una cosa importante. Yo con Alberto Gutiérrez, que es el montador, hacemos mucho trabajo de sonido. O sea, nosotros no hacemos lo de, bueno, luego ya vendrán y buscarán la toma buena o luego ya vendrán y le dais una vuelta a las tomas que hay de esta frase. No. O sea, yo la peli la cierro y cuando la cierro he elegido cada toma de sonido. Me las he escuchado todas cuando no estoy convencido de alguna. Entonces, y muchas frases llevan 3 tomas diferentes. Una palabra de una toma, la palabra de en medio de otra toma y la última palabra de otra toma. Y la respiración del final de otro momento del rodaje, ¿sabes? O sea, que yo hago mucho trabajo de ingeniería en el sonido y por lo tanto mi regla sagrada es salva lo que viene del rodaje, porque ahí es donde pusimos toda nuestra energía y hubo mucho sacrificio de mucha gente y mucha energía de mucha gente para llegar a esos lugares que es muy difícil luego llegar en sonido, ahí en un estudio de grabación. Obviamente luego hago el show también en el estudio de grabación porque muchas veces te acabas dando cuenta que necesitas algo que por comprensión no se entiende y luego ahí vuelves a intentar hacer lo que haga falta para llevar al actor a ese lugar y para que el espacio donde grabas pues mantenga eso, porque a mí me cuesta mucho que luego el montaje, cuando estamos haciendo la mezcla de sonido, que no me saque una ADR, me cuesta mucho, o sea, es muy complicado para mí. Es verdad que tu fórmula, ¿no? Tu formato de trabajar, ese buscar lo desconocido, ese probar imposibles, nos saca mucho de nuestra zona de confort y a veces técnicamente nos pone contra las cuerdas, ¿no? Y a veces eso pues requiere un esfuerzo mucho mayor de lo que estamos acostumbrados en otros proyectos. Después tú tienes esa gran capacidad que yo agradezco mogollón y creo que todo el departamento de sonido, y tú también lo harías, lo has sentido, que es que haces a la gente sentirse
bien y haces a la gente sentir que lo está haciendo bien y eres como muy agradecido. En ese sentido eres como muy cuidadoso, más a un nivel humano, de que estás valorando ese esfuerzo de la gente y que valoras que la gente te siga. Y esto muchas veces se da por hecho. Y obviamente nosotros seguimos a los directores, pero nosotros, de alguna manera, cuando estamos trabajando para un director, hablo por mí, siento una especie de devoción. Yo sigo a ese director a donde sea. Él marca mi camino, él marca lo que quiero hacer. Entonces, es muy de agradecer y es algo que nos hace, a mí personalmente, mucho más fuerte sentir que ese director realmente valora tu curro y que de ese director valora tus esfuerzos. Claro. Y eso es algo que tú tienes como algo para mí muy especial, que lo marcas mucho, lo haces notar, lo verbalizas, lo compartes. Y creo que eso realmente crea un entorno muy favorable a esto, ¿sabes? Muy favorable a esa libertad de la que hablamos, ¿vale? Y a esas buenas energías, ¿no? Vale, pues hasta aquí hemos tenido una parte enfocada un poco más en la creatividad del director, de la comunicación director-jefe de sonido. Y te agradecemos un montón, David, que hayas participado. Un placer, tío. Ha sido Se súper nos han interesante. quedado un montón de cosas en el tintero, momentos que nos juntábamos ahí, escenas diferentes, el día que rodamos la ópera, ¿no? Esos 7 capitulazos juntos, seguidos con los actores moviéndose de un lado al otro de la ciudad. Eso ya lo contáis ahora en lo técnico, que lo explicáis, que fue un reto apasionante, que además cogisteis con una actitud increíble y que fue muy emocionante para todos, ¿no? Sí, sí, lo vamos a mencionar ahora, no te preocupes. Muchísimas gracias, David, por todo Un y placer. A Gracias, vosotros, David, por bonitos. unirte. Chao. Gracias, Diego. Chao, Juan. entonces, Diego, a ver, rebobinando un poco de todo lo que hemos hablado ahora con David, tú como jefe de sonido, o sea, ¿qué piensas y cómo te organizas? ¿O qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Por dónde quieres empezar cuando te viene un director y te dice, quiero rodar una serie en plano secuencia, sin cortar, con no sé cuántos actores, con cambios de localización, etcétera? Mm. Pues mira, esta era la primera vez que yo trabajaba con David y la verdad es que en nuestra primera reunión ya me quedó claro que él lo que necesitaba era como la mayor libertad posible, ¿no? Y generar un espacio de creación para los actores. Entonces, teniendo en cuenta eso y que yo entiendo nuestro trabajo de jefes de sonido directo como que nuestra tarea principal es capturar esos momentos únicos que surgen en el rodaje, que él se va a encargar de crear y a su vez apoyar la visión del director, o sea, digamos que yo me tiré realmente con todas las de la ley a por ello, ¿no? Y esta premisa de David de la libertad máxima, pues la tuve siempre como una norma en este proyecto. Después es verdad que yo hay algo que siempre me repito y me gusta tener como lema interno mío y de mis compañeros, que es que no hay nada imposible. Me mola repetirme eso siempre, ¿no? Siempre que viene, sobre todo un reto de este aspecto, mantener ese lema constante, ¿no? Que teniendo los recursos humanos, los recursos técnicos y los conocimientos adecuados, realmente se puede hacer todo. Lo que pasa es que creo que hay que ir a por ello. Y requerimos más cosas, ¿eh? Requerimos el apoyo del director, que hemos tenido mucho, la colaboración entre otros departamentos, se requieren muchos más elementos. Pero mantener este lema creo que fue importante en esta producción. Yo creo que hago un pequeño resumen de números que creo que es interesante para que la gente entienda a nivel técnico lo que significó, ¿no? Y los principales retos que nos encontramos, ¿no? En esas primeras reuniones, tanto con David como con producción. O sea, por ejemplo, somos un equipo que llegamos a ser 8 personas de sonido en la main unit. En la misma unidad, 8 personas de sonido. Pero que muchos días éramos 6 personas de sonido en una sola unidad. El primer día de rodaje éramos 6 personas en esa unidad y llegamos a grabar 52 gigas de audio, ¿vale? En un día de rodaje de 9 horas. El día de la ópera, que fue, digamos, el día más ambicioso a nivel rodar en continuo, porque David tiene este concepto de plano secuencia, pero en el cual hay montaje. Es plano secuencia porque rodamos en continuo, no se corta, no se para el show, pero es multicámara a la vez. Entonces él tiene muchas opciones de punto de corte, pero nosotros sí que nos tenemos que adaptar como si no lo hubiese, ¿no? Entonces, el día más ambicioso es lo que nombramos como el día de la ópera, y en ese día de la ópera éramos 8 personas de sonido, pusimos 27 micros inalámbricos y 3 booms, pero con esos 27 micros inalámbricos microfonamos, espera que lo tengo aquí apuntado, 36 actores. O sea que, porque llegamos a rodar 6 capítulos y medio sin cortar.
Entonces, esto lo explico un poco porque la gente entienda el nivel de reto. Sí, sí, claro, Entonces, claro. cuando yo recibo toda esta información, empezamos a trabajar. La verdad es que muy desde el principio, casi como todo proyecto está en constante evolución. Y yo creo que en este trabajo, con David en concreto, mucho más de lo habitual. En un primer momento, la idea de la ópera no era algo que estuviese sobre la mesa, o algo que fue creciendo, ¿no? En un primer momento, el primer reto quizá fue, vamos a grabar una secuencia, una serie, en la que gran parte de los subcapítulos suceden en un autobús en marcha. Entonces, el primer gran reto fue cómo conseguir un silent bus. Y esto fue una guerra que yo creo que podríamos hacer un capítulo aparte de esto, porque hubo mucha evolución. Después, si quieres, hablamos en profundidad de ello, porque fue muy interesante. Después yo diría que en preproducción, después quiero mencionar que esta parte de gestión de cantidad de radiomicros, desglose de radiomicros y desglose de recursos humanos era súper cambiante e iba evolucionando. El plan de rodaje iba evolucionando y iba cambiando mucho. Entonces yo diría que esta parte de desglose de radios, desglose de sound mixers, cantidad de sound mixers y de grabadores y desglose de qué número de personas, técnicos y ayudantes y auxiliares tienen que ir en cada momento a cada sitio, fue casi lo que nos quitó más tiempo a nivel de trabajo y de preparación en la parte final de la prep y durante el rodaje. Creo que fue de lo más extenuante. Y en cambio en la parte previa diría que lo que más trabajo generó fue esta parte del bus, que fueron varias semanas de trabajo y de research y de negociaciones, y fue también el diseño del workflow, el diseño del equipo humano de base y cómo explicarle eso a producción y que producción pudiese entender que esto no era un proyecto normal, que aquí he de hacer una mención especial a la directora de producción, que no nos conocíamos y creo que es muy fuerte que no conozcas a un jefe de departamento y que te venga a contar que necesita 8 personas y necesita 30 micros inalámbricos y varias dotaciones de sonido. Y es verdad que en este caso Ana fue increíblemente receptiva, tuvo mogollón de confianza en mí y apostó completamente por nosotros. No estamos hablando de una serie, de un proyecto estándar de 2 microfonistas, o sea, ya desde el principio hay una parte como de enseñar o explicar un poco el por qué todo esto es más complicado y por qué necesitas esta serie de cosas que habitualmente no se necesitan. En el caso que tú decías, pues de repente días en los que necesitas 6 personas de sonido porque hay que cubrir diferentes zonas o bueno, un poco eso, ¿no? Yo creo que eso merece la pena mencionarlo como parte del curro de un jefe de departamento, ¿no? Claro, totalmente. Primero está esta parte de diseñar el rodaje, ¿no? Diseñar cómo va a funcionar el sonido directo de este rodaje tan especial, pero después hay que hacer entender a todo el mundo los porqués, entender y convencer. Hay algo muy especial que yo considero uno de los grandes fuerzas y poderes de David, es la cantidad de apoyo que da a su equipo técnico. Él tiene una confianza plena en su equipo técnico, pero no solo es que la tenga, sino que además como equipo técnico te la hace sentir, ¿no? Y eso es algo que yo valoro mucho, tanto personal como profesionalmente. Personal, porque yo dedico mucho tiempo y muchísimo esfuerzo para trabajar para los directores y para apoyar su visión y para seguirles. Entonces, por un lado, para mí es bonito que eso se reconozca, que no siempre sucede, ¿no? Pero a nivel profesional y técnico es igual de importante o más, porque ese apoyo, ese support total es lo que hace que también los otros jefes de departamento valoren nuestro trabajo y realmente le den la importancia que corresponde. Si el director no me siguiese, o si el director simplemente dijese, tengo esto, haz lo que tú quieras, eso un poco, yo tengo la sensación de que se siente, ¿no? En estas épocas, estados embrionarios de una producción. Yo creo que ese support total, esa confianza total de David que no para de transmitir, realmente hace que, aunque a veces la gente no lo entienda, diga, si Diego lo pide es importante. Pero porque al final es importante para Diego, pero ¿por qué es importante para David, para el director? Entonces, yo creo que este support total de David realmente nos dio alas, nos dio esa capacidad de poder conseguir cosas que a priori parecían muy complicadas, ¿no? Y después es verdad que hay que mencionar a cada uno de los departamentos porque todo el mundo nos ayudó muchísimo. Por ejemplo, en esa primera conversación o segunda conversación que tuve con David al respecto del proyecto, hablamos del bus, hablamos de plano secuencias, hablamos de que no iba a haber ensayos y hablamos del multicámara, porque es una serie que se planteó a 3 cámaras.
Entonces David tenía muy claro que él quería poder mezclar valores, que quería una continuidad total y una libertad total de cámara en tamaños. Entonces, de lo primero que yo le expliqué es, vale, esto es posible, podemos hacerlo, podemos conseguirlo, pero necesitamos tu support total a la hora de trabajar el vestuario. O sea, este va a ser una serie Claro. 100% dependiente de los radiomicros, entonces necesitamos que tú nos apoyes para que, aunque suene extremo, nosotros podamos vetar ciertas prendas o ciertos outfits porque no son amigables a nivel sonido o porque son ruidosas, ¿no? Y es verdad que, por un lado, David lo vio claro y dijo, por supuesto, y después tuvimos la suerte que cuando nos juntamos con Paula Ventura, figurinista, que yo además no conocía, ella estuvo súper a favor y ella y su equipo trabajaron mogollón con nosotros, hicimos pruebas en la que seleccionamos todas las prendas que eran dudosas, nos las pusimos, hicimos pruebas caminando, hicimos varias acciones, o sea, tenemos días de ensayos y pruebas de vestuario. Recuerdo que hubo prendas muy complicadas, como son las cazadoras de la policía, que es como muy difícil inventarte una prenda no ruidosa, y que Paula y su equipo le dieron 1000 vueltas hasta encontrar una opción que era completamente silenciosa. Entonces, pues, por un lado, el apoyo del resto de jefes de departamento fue clave. Desde el equipo de efectos de Luis Rivera, de In Extremis, con el cual diseñamos ese Silent Bus y tuvimos siempre su apoyo y su ilusión para llevar eso a cabo después de darle infinitas vueltas. Arte, que decidió moquetar toda la cárcel, no, toda la comisaría enmoquetada para poder hacer plano secuencia. Entonces, todos estos elementos y todo este trabajo previo es lo que hace que después esto llegue a buen lugar, ¿no? Y que nosotros podamos llevarnos el sonido directo de un proyecto tan complicado a priori como este. Creo que es en el proyecto en el que más tiempo de preparación he tenido y donde antes me he incorporado, donde nadie dudó ni titubeó a la hora de incorporarme mucho antes y, sobre todo, una cosa súper importante, más allá de en qué momento te incorporas, es en qué momento empieza a llegarte la información. Yo me he sentido parte de este proyecto desde muchas semanas antes de empezar. Lo digo porque creo que, por ejemplo, en el caso de las localizaciones técnicas para un proyecto como este, llegan demasiado tarde y que realmente yo me incorporé mentalmente mucho antes. Recuerdo que, por ejemplo, los productores, junto con David, decidieron hacer una cena de jefes de equipo cuando estábamos a más de 2 meses de empezar. Recuerdo que yo tuve muchas conversaciones con David. Recuerdo que con Charlie Rosal, LAD, que yo tengo muy buena relación, quedamos, que hablamos del tema mucho antes. Entonces yo me empecé a meter en el loop de la información y empecé a darle forma en mi cabeza mucho antes de llegar a las técnicas. De forma que cuando llegamos a las técnicas, yo ya no estaba buscando a lo mejor la típica localización técnica en la que este espacio tiene mala acústica o este grupo electrógeno aquí no puede ir, sino que realmente estaba pensando en otros temas completamente diferentes, ¿no? Organización, logística, desplazamientos, cantidad de equipo técnico, movimientos de actores para ver cuando tengamos que cubrir, si por ejemplo teníamos muchos días de 18 actores, ¿no? ¿Cómo se van a desplazar estos 18 actores? ¿Cómo vamos a repartir estos actores? Vale, sin duda vamos a ser 2 técnicos, porque esto es algo que quizá para la gente más especializada en sonido es interesante. Cuando repartimos con producción, yo intenté marcar unos límites de número máximo de personajes por unidad. Por un tema técnico, claro, yo tenía capacidad de abarcar alguno más, pero me pareció como una cifra razonable a nivel de capacidad de escucha y además yo así me guardaba alguna pista y algún canal de recepción extra. Entonces, marcamos, claro, que yo tenía como número máximo 11 radios y 2 booms. A partir de ahí, si hubiese un radio número 12 y 2 booms, entraría una unidad de refuerzo. Esa unidad de refuerzo tenía un número máximo de 8 radios. Entonces, este prediseño ya estaba en mi cabeza cuando íbamos a las técnicas. Entonces, yo en las técnicas tenía una visión de, vale, esta secuencia de la que estamos hablando, vale, aquí voy a tener un refuerzo. ¿Cómo nos vamos a repartir? Porque si va a haber, por decir algo, 11 radios en una unidad y 8 radios en otra, ¿estos actores cómo se mueven? ¿Tiene sentido repartirse por zonas? Porque están en zonas diferenciadas. ¿Tiene sentido repartirse por cast? Porque esta gente entra más tarde, esta entra más pronto, van por grupos. Es que la visión era un poco, o la forma de organizarlo era un poco diferente a lo estándar. Pero insisto que es súper importante haber estado en el loop de la información y haberme sentido miembro del equipo mucho antes, ¿no? Y haber tenido conversaciones con todos, llamarnos, hablar, formar parte, que yo a veces siento que no siempre es así, digamos, formar parte
del equipo artístico del proyecto, ¿no? Y estar en ese brainstorming común y crecer y evolucionar con el proyecto. Sí, es cierto, eso que dices es súper interesante, el formar parte del proceso creativo para que luego a nivel técnico hayas podido tratar ya ciertas cosas que tienen que ver más con lo creativo, por lo menos a nivel Total. de línea temporal, ¿no? En una preproducción, ¿no? Como puede ser coordinarte con arte para un determinado set o... ¿Sabes? Sí, es interesante esto que dices como de que se te incluya de alguna manera ya en el proceso creativo antes de que ya se pase, digamos, a una parte más técnica. Total, total. Y aquí estaría, y si quieres entramos ahora, el tema del Silent Bus. El tema del Silent Bus, claro, el principal planteamiento, la duda que tenían los productores extranjeros, nacionales, y David, y poco, todo el mundo tenía es, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? Entonces la gente te llaman, ¿cómo vamos a hacer esto? Y entonces empezamos a darle muchas vueltas. Bueno, El esto principal- que, perdona, por describirlo clarísimamente, Venga. esto que lo que ocurre es que hay un atraco. Era un atraco que sucedía en un autobús en marcha. Y este atraco sucedía en varias versiones durante varios capítulos. Por tanto, formaba parte, yo creo que en los primeros 5 o 6 capítulos, prácticamente medio episodio sucedía en un autobús en marcha. Un autobús en marcha en el que, si no me equivoco, había 11 actores, 11 personajes. Entonces, la primera duda es, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Se puede salvar? Yo sí que había una palabra que no quería ni oír, porque entonces, si no, para mí, digamos que el proyecto perdía el interés que para mí tiene, que era el ADR. O sea, siendo una parte tan coral, digamos, una cosa es hacer una secuencia de acción en la que hay una explosión o hay una tormenta de nieve, en la que a lo mejor pues, lo óptimo es hacer un ADR, pero en algo tan troncal de una serie, abocarnos al ADR me parecía un gran error. Yo creo que tanto David como los productores me siguieron en esto desde el principio. Y entonces yo empecé a proponer ideas. La primera idea fue, bueno, hacemos muchos camera cars con un low loader, habrá que tener una especie de patín gigante que aguante las 12 toneladas de este autobús y arrastrarlo, ¿no? Esa era mi primera idea, básica, así en caliente. Entonces, el primer inconveniente es que, como íbamos con 3 cámaras dentro del autobús, las cámaras tenían que tener libertad total de 360 grados, iban a ver siempre al camión de arrastre. Y eso iba a suponer un sobrecoste enorme en VFX, en postproducción, que además no se podía cuantizar, que es algo que los productores no podían comprar. No podían comprar un presupuesto indefinido de VFX porque se les podía ir. Entonces, descartamos esa opción. La siguiente opción por la que tiré es, vale, hay que tener esto limpio, ¿por qué no arrastramos con un vehículo muy bajo? Y entonces ahí empecé a pensar en el tipo de vehículos que arrastran los aviones en los aeropuertos. No sé si os habéis fijado, si tú recuerdas, que son estos vehículos que son realmente espectaculares, con unas ruedas más grandes, que la chapa es muy baja. Y yo pensaba que teniendo un low loader que eleva un poco el autobús, y con ese tipo de vehículo podríamos tener siempre limpio, pero es verdad que por la parte de fotografía no veían claro que fuera realista tener una perspectiva tan elevada. Y entonces tampoco desarrollamos mucho más esa idea, porque realmente era compleja. Creo que esos vehículos no estaban homologados para la carretera. O sea, habría sido un problema. Entonces, yo que siempre he tenido mucha vinculación al mundo del motor y soy un gran apasionado y tengo mucha gente en mi entorno del mundo del motor, empecé a hacer llamadas, saliéndome del mundo cine, pensando de otra perspectiva para coger ideas. Y entre una de esas muchas llamadas encontré un amigo mío de Coruña que ha sido mecánico de autobuses y ahora es conductor de autobuses urbanos desde hace muchos años. Pero es mecánico de formación y ha trabajado mucho tiempo así. Y entonces, hablando con él, él tuvo una idea increíble, gracias Antelo, por cierto, muchas gracias, fue una idea maravillosa, que me dijo, tío, cuando los camiones o cuando los autobuses nos fallan, o los remolcamos o los empujamos. Esto es súper común, es una práctica común, están preparados para ello. Los empujamos, tenemos una barra especial y se empuja. Y entonces yo le propuse esta idea a producción y a dirección y a todo el mundo le encantó. David estaba de acuerdo, producción estaba de acuerdo, Luis Rivera de In Extremis SFX lo vio tan claro que ya hice una propuesta enseguida y si esta reunión fue un martes, el martes de la semana siguiente estábamos haciendo pruebas con un camión comprado, con un autobús comprado y empujando ese autobús. Hicimos las pruebas, fueron como 8 o 9 actores dobles,
a los que microfonamos, grabamos y funcionó increíble. Hicimos un circuito cerrado y funcionaba increíble porque realmente había en las cuestas arriba ese camión que tiene que realmente empujar mucho al autobús, que son 12 toneladas, tenía que revolucionarse. Y ahí se oía un poco, pero hay que tener en cuenta que el motor del camión va en la parte trasera, detrás de la cabina. No va en la parte delantera de la cabina del camión. Y nosotros tenemos toda la parte trasera del bus en la que también va su motor, que va apagado, ¿no? Entonces, pues, esa primera prueba de empuje, que fue realmente en un estado muy embrionario, muy beta, fue un rig que montaron in extremis con unas defensas especiales, pero funcionó como la seda. Entonces, ese plan fue comprado, fuimos adelante con ese plan, pero a una semana y media de rodar, desde los coproductores americanos y por culpa de su seguro emitió un comunicado diciendo que ellos no podían cubrir de ninguna manera que el bus fuese empujado. El bus tenía que ser arrastrado, pero no empujado. Ellos consideraban que eso no cumplía bajo ningún concepto unas medidas de seguridad. Llevar un bus apagado de 12 toneladas siendo empujado por otro. Que comprarían que el bus fuese arrastrado. Entonces, por un momento el shock fue muy grande para todos porque llevábamos tiempo trabajando en eso. Pero de ahí, vuelta a empezar y trabajando mucho con Luis de In Extremis, dándole vueltas y pensando, llegamos, yo no sé si la idea fue de Luis, si la idea fue de mi amigo el mecánico de autobuses, pero llegamos a la conclusión de que se podría arrastrar teniendo una barra de 8 metros de separación. Entonces, In Extremis se encargaba de preparar una barra de 8 metros que aguantase 12 toneladas de peso y de esa manera el camión de arrastre podía ir desenfilado del autobús, ¿vale? Y en los pocos momentos que la cámara estuviese cerca del piloto y panease y pasase por allí y pudiese intuirse algo, porque esto sucedía siempre de noche, intuirse una barra o intuirse algo que es puntual, eso sí se podría asumir desde VFX. Y entonces así fue como llegamos a poder tener ese silent bus y poder salvar esta parte tan importante de la serie y poder tener esos momentos tan increíbles y tan viscerales de los actores en el autobús. Bueno, y además no solo, o sea, la cabeza tractora esta del camión no solo empujaba el autobús, sino que también llevaba a las personas que teníais que estar siguiendo la acción del autobús, sí. Pero lógicamente no había espacio físico dentro del autobús donde poder estar. O sea, entonces, por ejemplo, era donde tú viajabas, ¿no? Con tu estación. Total. Una vez decidido este camino del arrastre, pero con una barra de separación de 8 metros, empezamos a trabajar en cómo íbamos a poder viajar. O sea, la verdad es que era un formato parecido a un Camarac, gigante, era un formato parecido a un Camarac. Entonces partimos de la idea de copiar un poco la plataforma trasera del autobús. In Extremis la preparó para montar lo que sería combo, monitores, montó unos asientos maravillosos y creó espacio para poner monitores y decidimos que en la cabina iría delante el conductor, de copiloto video assist y atrás montamos como en la parte izquierda DIT y en la parte derecha sonido. Además, como en In Extremis son muy motivados, empezamos a darle vueltas al tema y cómo poder montar esa estación de sonido guay. Yo recuerdo que tomé medidas de todo, hice unos planos y acabamos montando una especie de mesa hecha de madera genial, con el asiento puesto súper cómodo, y montamos una estación en móvil muy increíble en ese bus. Y lo que hicimos es que desde allí remoteábamos cable de antena, sacábamos de la cabina, llevábamos cable de antena hasta la última parte del camión, la parte trasera más lejana del camión, y ahí levantábamos 2 antenas de recepción y nuestra antena de FaxNet amplificada. De forma que, aunque eran 11 actores dentro de un autobús que estaba a 8 metros de distancia, y el autobús es muy largo, a veces cuando se van al fondo realmente pueden estar a unos 20 metros de distancia, 25, incluso más, yo creo, teníamos la recepción garantizada, ¿vale? Porque no había obstáculos en el medio y teníamos todo cubierto, tanto de recepción como de órdenes de FaxNet, porque es importante mencionar que todo este proyecto se realizó con radiomicros Taxcom y grabadores Tascom, que lo considero algo esencial, de que los cambios dinámicos eran enormes y nos permitía tener control de esas ganancias de los radiomicros en la medida que evolucionaban los personajes y los capítulos, además de que nos daba algo 100% esencial y a lo que nos agarramos en muchas ocasiones para poder
solucionar situaciones complejas, que es la grabación on-board, la grabación en cada uno de los radiomicros y cada uno de los booms. En todas las 10 semanas de rodaje, en las 3 unidades de grabación que hubo, en los 20 y tantos micros que se llegaron a usar, todos y cada uno de esos micros y todos y cada uno de esos booms grababan internamente sincronizados por timecode. Y eso es algo sobre lo que fue algo como muy inicial en el diseño del sonido de este proyecto, que se tenía que basar en eso, que eso es lo que nos daría la capacidad de dar libertad de movimiento, ¿sabes? Y de poder ser completamente flexibles. Y a partir de ahí, porque por lo menos es por muy loca que sea la idea, la vamos a tener. Y a partir de ahí trabajamos para tener recepción, servir sonido a quien tenga que escuchar y hacerlo lo mejor, más pulcro y más ordenado posible. Pero de primeras, siempre tienes ese balón de oxígeno al que agarrarte de que esto está grabado, está en sincro, y a partir de ahí construimos. Esto nos lleva a, después generó muchísimo trabajo de workflow y también generó como un diseño muy específico de workflow. Pero creo que es importante que la gente entienda esto, ¿no? Que teníamos recepción constante, pero que teníamos siempre ese backup. Porque hay el tema de lo libre que era este rodaje, claro, llega a límites poco comunes, ¿no? O sea, podemos estar haciendo una secuencia de varios días y de repente el tercer día que se hace esa secuencia, en la toma 26, un actor se va corriendo y otro le sigue y se genera una conversación en otro set que no contábamos con él, ¿no? Entonces, digamos que esos imprevistos los teníamos siempre cubiertos de esta manera, ¿vale? Claro, yo por ejemplo recuerdo el día de la ópera había un momento en el que había que hacer un traslado completo de unidad de una zona, de un descampado, había que trasladar todo, cámaras, actores, vehículos, había que trasladarlo a una comisaría y todo eso ocurría en caliente, o sea, la cámara nunca dejaba de grabar. Entonces había un viaje, había un trayecto de un vehículo, de un furgón, con unos actores dentro que era de 10 o 15 minutos y que no había manera posible de cubrirlo, digamos, en directo con recepción. Y esto fue una cosa que ya era como, digamos, un punto ciego en el que sabíamos que íbamos a confiar en esa grabación. Eso se habló, recuerdo que lo hablaste con David, el director era consciente también de que ese sonido no estaba siendo monitorizado, pero bueno, todos estaban microfonados, todo estaba grabando y no había tampoco otra posibilidad de darle toda esa libertad. Nosotros nos trasladábamos. Sí, realmente sí había otra posibilidad, pero siempre hay otra posibilidad. Pero esa posibilidad implicaba unos sobrecostes que ya no podíamos llegar. Claro, realmente técnicamente se podría haber cubierto, pero no podíamos abrir otro melón más de crear otra videobank con otro sound mixer cuando ya ese día de la ópera teníamos a 3 sound mixers trabajando. Ese día de la ópera fue interesante porque, como tú bien dices, empezamos en un autobús en marcha que estuvo dando vueltas durante, no sé decir, pero tranquilamente 30 minutos. Ese autobús en marcha llegó a un descampado en el que se bajó y los actores se quedaron dentro, pero en ese descampado empezaron a llegar furgonetas con diferentes personajes, diferentes actores. Entonces yo empecé yendo en la cabina del autobús, en el momento clave. Yo recuerdo que tú, que estás haciendo la segunda unidad, en este caso la unidad de refuerzo, la unidad B de la main unit, esperabas en el descampado. Yo llegaba en el bus en marcha y en el momento en el que el descampado tenía un número de actores grande, yo me bajaba, me colgaba la bolsa con unas antenas especiales y tú y yo cubríamos ese descampado. De ahí, un número determinado de actores, creo que 9 actores se subían a un furgón de policía. Ese era nuestro punto ciego, que decidimos que era un punto ciego porque realmente ni siquiera a nivel dirección tenían claro que fuese ir a montaje. Pero para el concepto de David era importante mantener la tensión y mantener el rec. Entonces dijimos, tanto desde cámara como desde sonido rigueamos una cámara y garantizamos que hay sonido grabando, pero nadie monitorea. Y vamos a plantear esto como una transición. Y en ese momento que ellos iban en punto ciego, a mí me transportaban a toda leche en un vehículo para llegar a la localización principal, que era comisaría, hangar, cárcel.
en el que ya teníamos todo preinstalado, yo tenía el carro listo y lo que hacía era llegar con mi recorder, echarlo al carro y pinchar antenas. Y ahí antenas, controladora y empezar a montar la estación grande, pero todo en rec. Recuerdo que nuestra unidad C de sonido, que era Miguel Carretero, él ya estaba en ese espacio y podía ir recibiendo y verificando que esos actores que llevaban el furgón estaban correctamente, mientras yo arrancaba la estación principal, que si no me equivoco, cogía como 3 zonas. La zona cárcel, la zona hangar y la zona patio. Teníamos cubierta. Sí. Sí, claro, ese era un poco, recuerdo que ese era un poco el sistema, ¿no? O sea, era ir solapándose y adelantándose a la siguiente localización o a la siguiente tal, por lo menos a la hora de recibir a los actores, y luego ya una vez nos establecíamos en la zona, pues la repartíamos un poco en función del número de personajes, de la coreografía que había en ese momento o de cualquier cosa. Sí, la parte más compleja era esa gestión de qué mixer grababa a quién. Y esa gestión de frecuencias, porque sí que hicimos y sí que planteamos momentos y días con cambios de frecuencias en caliente, en mi caso a través de presets, pero era algo de lo que realmente no se podía abusar, porque tienes que tener realmente muy claro el momento, porque cuando tienes tantos canales de recepción en algo tan cambiante, tan libre, con tanto movimiento, es muy difícil estar un poco ubicado de dónde está quién en cada momento. Si además empiezas a cambiar los canales de recepción y a tus pistas que tú conoces como, por decir algo, Frank, empieza a llegar Policía 2, o sea, tu cabeza se desmonta demasiado y es difícil remontar. Claro. Entonces, llegábamos a cambiar frecuencias de caliente, pero yo recuerdo que lo más trabajoso fue eso, distribuir qué canales, qué actores recibías tú con la unidad B, qué actores recibía Miguel con la unidad C y qué actores eran los de la principal. Eso, y de hecho, después sí podemos compartir en algún momento pantalla, tenemos algunas plantillas hechas en las que se ve claramente el nivel de caos, porque en este día de ópera, como contaba al principio, teníamos 27 radiomicros, pero teníamos 36 actores. Como grabábamos 6 capítulos y medio sin cortar, había algunos actores que salían en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 ya no salían y no volvían a salir. Y había otros que salían en el capítulo 2, pero en el capítulo 4 ya no. Entonces decidimos que en caliente, mientras estábamos en rec, Jules, nuestra fantástica auxiliar de sonido, iba a ir vestida de policía, iba a estar por la comisaría y ella se iba a encargar de, hacer cambios de batería, porque en 2 horas y media, que pensamos que se podía alargar, realmente creo que el rec más largo fueron 2 horas 40, pero teníamos dudas. Entre el tiempo previo, son tantos micros puestos que era posible perder alguna batería. Estaba ready para cargar baterías y sobre todo estaba ready para saber que el personaje número, por poner un ejemplo, el personaje número 10 acababa en el momento en el que llegaban al hangar. Por lo tanto, ella iba a buscar ese personaje número 10, sacaba ese micrófono, se iba a procesos y microfonaba al personaje número 29. Y esto lo hicimos hasta con 7 micros. Entonces, yo recuerdo que en mi track layout de ese día había pistas que tenían 3 nombres. O sea, porque por esa pista habían pasado con el mismo radiomicro 3 personajes diferentes. Claro. Claro, y en todo esto también creo que es interesante decir que el sistema de comunicación que teníamos era un sistema de 2 vías, es decir, nosotros nos movíamos todo el rato con walkie-talkies porque durante el rec necesitábamos coordinar todas estas cosas, lo que acabas de contar de Jules y los cambios de micro, ella necesitaba darnos el ok, el micro está encendido, el micro está cambiado de frecuencia, lo recibe, sí, no, y esto era durante todo el rodaje, o sea, necesitábamos un sistema de comms que funcionara de manera muy fluida. Sí, en este sentido sí, los walkies son esenciales. Es verdad que yo es alguna tecnología que ya he abrazado para mi trabajo en todos los proyectos, porque quiero esa comunicación bidireccional de forma privada, no quiero esa comunicación bidireccional que puedan escuchar nosotros. Entonces, creo que eso igual que nos garantiza eso y nos lo garantiza en unas distancias muy grandes. Entonces, la diferencia quizá con un proyecto más estándar es que aquí no parábamos de hablar porque necesitábamos tener comunicación constante, claro. O sea, era un live show en el que tenemos que ir adaptándonos. Había veces que no sabíamos dónde estaban los personajes, porque había también puntos ciegos de cámara, o sea, era tan complejo todo y tan amplio que había veces que había que desorientarse. O sea, hay una anécdota muy graciosa en el día de la ópera, el día grande, que dependíamos mucho de Jules. Jules era como ese nexo de unión de
radios y baterías. Y hubo un momento que por alguna razón su walkie dejó de funcionar, ¿no? Y no la oíamos, no sabíamos dónde estaba. Y entonces de repente, dentro de que teníamos una situación muy estresante, todos teníamos todo muy controlado, lo habíamos hablado mucho, lo habíamos dibujado mucho, llevamos muchas semanas hablando de eso, ¿no? Está todo muy, muy bien dibujadito. Pero en el momento que Jules no contestaba, que fue un periodo de 4 minutos, recuerdo que en el walkie saltó el pánico, decía, estamos perdidos. Yo recuerdo al resto de compañeros, ¿qué hacemos sin Jules ahora? Y todo esto, mientras estábamos en grabación, sí. Sí, entonces, o sea, hablábamos mucho más de lo normal, había mucha más comunicación de lo normal, pero porque realmente necesitamos todos entender qué estamos haciendo en cada momento, qué va a pasar y adaptarnos a lo que puede pasar, Sí, porque sí. no era nunca igual. Sí, sí, sí. No, y además un poco con esa filosofía de ir avanzando, de ir preparando algo que va a ocurrir dentro de 30 minutos o 1 hora, necesitas todo el rato la confirmación de que eso está pasando, ¿sabes? Mm, Y luego otra mm, cosa que era fundamental era que el trabajo de los microfonistas, o sea, los microfonistas, aunque eran unos microfonistas súper profesionales, necesitaban de recibir información por parte tuya y por parte mía de las cámaras, porque aquello era un poco un todo puede pasar. Entonces, de ujú. repente, a lo mejor en un momento había un radiomicro que no funcionaba, por lo que sea, y entonces había que hacérselo saber a los microfonistas de, oye, ahora mismo ese micro no está sonando, necesito que te centres solo en esta persona, o ten cuidado porque hay una cámara que está a través de un cristal haciendo un plano general de eso y te están pillando la pértiga un poco, Totalmente. ¿no? Totalmente. Sí, la verdad es que una parte muy importante de la que no hemos hablado en esa época de preproducción y diseño del proyecto es el diseño del equipo humano, ¿no? Primero, qué puestos tenemos que cubrir, cuántos tenemos que ser, pero después eso hay que personalizarlo, ¿no? Y hay que decidir muy bien a qué personas tienes, ¿no? Y las capacidades de cada uno. Y en este proyecto tuvimos la suerte enorme de contar con un equipo de superestrellas, o sea, porque era una cosa espectacular. Gente, que increíbles compañeros que trabajan a un nivel altísimo y que trabajan a ese nivel constantemente, que no le tienen miedo a nada, que les gusta el riesgo, que disfrutan de eso, que disfrutan haciendo las cosas de forma diferente y que están siempre muy, muy focus. Yo creo que esto es como súper importante. Creo que hay que nombrarlos. O sea, nuestro equipo era, yo estaba de sound mixer de la main unit, como principal microfonista de set estaba Martiño, que es un microfonista gallego que es increíblemente bueno, increíblemente buen compañero, increíblemente ágil, que es capaz de reaccionar a lo imposible de una forma muy, muy rápida y que es capaz de leerlo todo muy rápido. Martiño, hay que decir que él llevaba un iPad colgado aquí en el cual tenía imagen siempre de todas las cámaras para poder reaccionar. Pero Martiño era capaz de, por ejemplo, trabajar con un boom dentro de un mus en marcha con 3 cámaras. Y esto a veces, y esto implica salirse de tus formas de trabajar, de siempre. Había momentos en los que Martiño se tiraba al suelo, con el quick lock se sacaba la suspensión y entraba y cogía a alguien por abajo. Y cuando esa persona que era importante tener acababa su frase, se volvía a pinchar, subía, se levantaba y tal. Había que ser como muy flexible y muy adaptarse. Después estaba como supervisora de radiomicros y segunda microfonista de set, estaba Ana Rayadei, que fue una auténtica máquina de gestión y de organización junto conmigo de esos radiomicros. Porque hay que entender que cuando trabajas con tal cantidad de radiomicros diaria, el volumen de trabajo es muy grande. Imaginaos, los que nos estáis escuchando, tener que resetear y rapear cada día tranquilamente 16, 18 radiomicros. Y que todos esos radiomicros además tienen una tarjeta, que esa tarjeta hay que nombrar y hay que entregar, para el cual diseñamos un sistema súper organizado y que hacía las cosas fáciles para nosotros y para el equipo de Deep Data, pero que hay una cantidad de trabajo enorme, ¿no? Y que esa persona que está en radiomicros de repente tiene una carga mental diaria enorme, porque yo me llevo a casa y pienso que al día siguiente nos vamos a encontrar esto y preparo un plan de radiomicros y que es una plantilla que compartimos, pero ella tiene que tener ese plan de radiomicros igual o más claro que yo, porque es la persona que va a poner los radiomicros. Y ella era segunda microfonista de set y supervisora de radiomicros, y después estaba Jules Benat, que era auxiliar de sonido y asistente de radiomicros. Entonces, entre Ana y Jules, digamos que gestionaban
todo ese movimiento de radiomicros, gestión de tarjetas, backups, etc. Y hay que decir que nunca falló un micro, nunca se puso un micro a quien no tocaba y nunca se perdió absolutamente nada. Que creo que en 10 semanas, con un volumen de material así, es un éxito y es un mérito increíble de ellas. Después estabas tú como jefe de sonido de la segunda unidad y jefe de sonido de la unidad de refuerzo, que en tu caso eres una persona como súper técnica, súper ágil, súper rápida y súper flexible, a lo que te gustan los retos. Y como ayudante de tu unidad estaba Gerard Tárrega, que Gerard Tárrega era como nuestra navaja suiza. Gerard Tárrega es un compañero nuestro, muy buen compañero, muy buen amigo, que es un hombre que es un increíble técnico en documental, un microfonista de ficción, tío que pone los radios como Los Ángeles, tío que siempre está buen humor, un tío que controla de técnica, y entonces realmente Gerard se podía adaptar a las diferentes configuraciones que íbamos teniendo día a día, porque sí que es un proyecto que yo noté como muy cambiante, que nuestras configuraciones cambiaban mogollón. Vale, y luego toda esta carga de trabajo, esta metodología completamente diferente de la habitual, había que arrastrarla hacia postproducción, ¿no? Incluso adelantarle a postproducción un poco cómo iba a ser de anómalo todo esto, que no iban a recibir una tarjeta de sonido al día, sino que bueno, pues tenían una tarjeta de grabador con todas las pistas incluidas y luego las pistas individuales. ¿Qué comunicación tuviste con postproducción? ¿Qué comunicación tuviste con el data manager del rodaje acerca de este proceso? Sí, aquí, al igual que como las partes más esenciales, también fue un tema que tratamos en los inicios de la preproducción. Tuvimos llamadas muy interesantes con coordinación de pospo y con el jefe de montadores, Alberto Gutiérrez. Todos se demostraron ser gente muy abierta, gente con ganas de probar cosas, con ganas de asumir riesgos, gente dispuesta a escuchar, no gente tratando de ser conservadora, sino todo lo contrario, gente que mostró confianza de primeras, ¿no? Porque plantábamos un workflow muy diferente. Para mí yo que llevo años usando la grabación on-board en los radiomicros, en diferentes tipos de proyectos, veo que hay algo bastante común que a mí no me gusta nada y es como, a veces veo que se genera una sensación de placebo, tipo, esto ya está grabando, lo tengo. Vale, está guay, esto está grabando, se está grabando y lo tiene, pero si eso no se explica bien y ese material no llega como tiene que ser a editorial o a Soundpost, no vale de nada. Entonces, a veces, que puede ser una herramienta de doble filo, ¿vale? Puede ser un arma de doble filo. Entonces, creo que es como súper importante que todo el mundo clave son coordinador de postproducción, ayudante de montaje, montador y supervising sound editor y sound editors, y añadiría aquí DT Data, todos ellos tienen que entender este workflow a la perfección. ¿Sabes? No vale de nada que saquemos nuestros super micrófonos si después ese material se pierde. Y como aquí había una cantidad ingente de material que se generaba diariamente, era muy importante que ellos se subiesen un poco al barco de mi diseño, ¿no? Y que ellos dijeran que estaban de acuerdo. Y la verdad es que las primeras sensaciones fueron muy buenas, con coordinación de postproducción y con montaje. Y poco después se incorporó el lead, que era un equipo de DIT, Jordi Corrales, y su ayudante, data manager, Edu. Y la verdad es que su trabajo fue increíble, porque yo traté de organizar esto. Para mí era un must establecer como una infraestructura diaria igual, como mecanizar las cosas. Ya que era un proyecto tan raro, creía que era muy importante crear un estándar y que ese estándar fuese siempre el mismo. Entonces, como yo no sé qué va a pasar, necesito que siempre se backeen estos radios. Necesito que siempre se backeen de la misma manera, que siempre vayan a su misma carpeta. Entonces para empezar, creamos como fácilmente un orden de carpetas, ¿no? De root folder. Después decidimos que diariamente entregábamos cada tarjeta de cada radiomicro y de cada boom usado. Lo que hacemos es que encontramos como una especie de separador pastillero mensual que tiene hasta 30 tarjetas por 30 días del mes y con unos velcros, al igual que yo uso velcros para marcarme los faders en mi mesa de mezclas y saber que el fader 2 es Frank, el fader 3 es Rebeca, el fader 1 es Boom 1. Entonces, esos velcros los triplicamos y entonces al acabar la jornada, Ana y Jules, responsables de radiomicros, al resetear radiomicros veían que Transmitter 1 era Boom 1
e iba a la cajita número 1 y le ponían el velcrito de boom 1. Transmitter 2 de boom 2. Transmitter 3 era, por decir algo, Fran. Entonces, ellas se encargaban de que cada tarjeta fuera a su slot y que ese slot tuviese el nombre correspondiente. Así hasta las 30 tarjetas. Esas 30 tarjetas se entregaban a data, junto con los rushes clásicos diarios, que es nuestra tarjeta multipista del recorder de la unidad A, del recorder de la unidad B y los días que había unidad C, del recorder de la unidad C. Entonces entregábamos hasta 3 tarjetas Compact Flash con su PolyWav y después, digamos, este organizador de tarjetas en el que van todas nombradas. Ellos se encargaban, y esto es algo que aparte creo que hay que aplaudir, porque yo me imagino explicándole esto a un gran número de compañeros de IT y que le digan, esto no es mi trabajo. Creo que hay que aplaudir la predisposición que tuvieron ellos para entender, este es un proyecto especial, este workflow que está diseñado técnicamente es bueno, que yo creo que todos tienen esa capacidad técnica para ver que ese workflow iba a funcionar o podía funcionar o era la mejor opción para este proyecto y lo abrazaron, nada más contárselo. En la primera llamada no hubo discusión. Ellos plantearon dudas y trataron de mejorarlo, pero en ningún momento ofrecieron resistencia. Entonces, ellos asumieron una carga de trabajo enorme, que era, imaginaos, vaquear 30 tarjetas más de las que tocan, que además van en un formato que cada tarjeta pesa, aunque se haya usado 1 giga, pesa el 100% de la tarjeta. Nuestras tarjetas eran de 4 gigas, por lo tanto, 4 por 30, pues 120 gigas de tarjetas individuales micro SD, que cada una tiene que ir a Day 1, Boom 1, Day 1, Boom 2, Day 1, Fran, Day 1, Rebeca. Así con cada uno de los 30. Además, esos archivos que se generan están en un formato diferente a WAV, que es un formato propietario de Thaxton. Por lo tanto, después había que convertirlo. Por lo tanto, ellos asumieron la carga de backup estándar, backup de todas las tarjetas, conversión de tarjetas. Y a postproducción llegaba PolyWav Recorder A, PolyWav Recorder B, PolyWav Recorder C, tarjeta Boom 1 en formato propietario de Thaxton, tarjeta Boom 1 en WAV, del día 1. Y así con todos los radios. El día 2 lo mismo. Generamos una cantidad, me encantaría saber cuántos teras de audio se generaron, pero muchos, pero funcionó perfecto. Funcionó perfecto, ellos se encargaron de todo. Yo tuve la suerte de poder hablar con la supervisora de sonido y con su editor de diálogos a posteriori y encontraron todo relincó perfectamente, no les faltó una sola sílaba. Y creo que eso es el éxito de este workflow, ¿no? y de todo este equipo trabajando en conjunto. Hasta aquí este episodio de Apsa Talks. Esperamos que os haya gustado. Agradecerte, Diego, la participación. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Si alguien tiene dudas, si quiere comentar o preguntar, sin problema, nosotros encantados aquí de contestar, ¿vale? Así que un gusto y gracias por el trabajo y el esfuerzo de Apsa. Venga, gracias a todos.